Era la noche del 14 de abril de 1912, una noche fría en el Océano Atlántico, en el navegaba el RMS Titanic, un barco con la última tecnología y de los cruceros más lujosos de la época. Pero a las 11 de noche con 40 minutos sucedería el peor desastre naval de los últimos tiempos, y para saber qué pasó nos remontaremos al pasado para saber todo sobre esta tragedia. Su construcción en 1907 por la naviera White Star Line, presidida por Bruce Ismay, pusieron en marcha un ambicioso proyecto para construir un trío de transatlánticos que debían ser los más grandes, rápidos y lujosos del mundo. Todo un desafío de la ingeniería de principios del siglo XX. Decidieron bautizarlos con nombres inspirados en la mitología griega: Olympic, Titanic y Gigantic. De entre estos, el segundo se convirtió en leyenda ya que en su momento fue publicitado como un barco casi insumergible. Era el barco más grande y lujoso que se había construido antes. Se convirtió en el objeto móvil más grande jamás creado. 46.328 toneladas de peso, 270 metros de longitud y 53 de altura. Pero no solo el tamaño y el peso fueron absolutamente excepcionales, sino que la velocidad de este gigante de los mares también sería deslumbrante. Las mejoras en los motores, con 55.000 caballos de fuerza, le permitían navegar a una velocidad máxima de 22,5 nudos, que en cristiano son unos 42 kilómetros por hora. El barco, gracias a su diseño de doble fondo, dividido en 16 compartimientos huecos, de modo que si por algún motivo se inundaban 4 de ellos, el barco podría permanecer a flote. De hecho, era uno de los barcos más seguros de la época. Nunca se había visto una nave de tal envergadura. La gente de la más alta sociedad no quería perderse el primer viaje inaugural del transatlántico, Titanic, el cual contaba con una capacidad para 3.547 pasajeros y con 3 clases para viajar más cómodamente. Las suites de primera clase fueron diseñadas como un hotel de lujo y eran las mejores que jamás había tenido un barco. Algunas incluso contaban con un pequeño espacio al aire libre, el cual era privado, cosa que nunca se había visto en otras embarcaciones. Por su parte, los camarotes de segunda clase podían rivalizar con un hotel y los de tercera, aunque mucho más simples, superaban a los de segunda clase de muchas compañías. Pero donde realmente se dejaba sentir el lujo era en los espacios comunes, especialmente en la famosa gran escalera de primera clase que estaba rematada por una espectacular y ostentosa cúpula de cristal por la que entraría la luz a espuertas. El barco zarpó de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural a las 12 del mediodía, el 10 de abril rumbo a su primera parada a Cherburgo, Francia, llegando a las 6:30 de la tarde y zarpando nuevamente a las 8:10 de la noche sale de Cherburgo. Y al día siguiente, Queenstown, Irlanda, con aproximadamente 2.225 pasajeros y tripulación. Entre sus pasajeros viajaban personas de la alta sociedad y más ricas del mundo. También se encontraban inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos, quienes buscaban una mejor vida, todos con destino a Nueva York, Estados Unidos. Al mando de la nave estaba el capitán Edward Smith, un veterano de la White Star Line. Este fue elegido tanto porque ya había capitaneado el transatlántico Olympic, que a nivel técnico era muy parecido al Titanic y llevaba un año haciendo la misma ruta, como por su popularidad entre los pasajeros recurrentes en este tipo de travesías. Este iba a ser su último viaje antes de jubilarse, un premio para terminar su carrera por todo lo alto. El viaje prometía ser una travesía tranquila por la aparente seguridad del barco y porque se tomaron medidas de precaución considerables. El capitán Smith tomó una ruta más al sur de lo habitual
para evitar el peligro de los icebergs durante la noche. Es aquí donde nos encontrábamos al inicio. En el 14 de abril de 1912, a las 11 de la noche con 40 minutos, estaba a punto de suceder una de las peores tragedias marítimas del siglo XX. A pocos minutos para la medianoche, se produjo el fatídico choque con el iceberg, que, en pocas horas, hundiría el barco casi insumergible. A posteriori se ha especulado sobre cuál fue la causa de este choque y los investigadores continúan lanzando hipótesis al respecto. Sí parece claro que varios factores contribuyeron al desastre. A esa latitud, en principio, no debería haber icebergs. Además, la noche sin la luz de la luna y el mar en calma hicieron que el bloque de hielo resultara casi indetectable. Sin embargo, el vigía de guardia en el momento del choque, Frederick Fleet, advirtió al primer oficial William Murdoch, que en ese momento sustituía al capitán al mando del Titanic, de la presencia del iceberg. Este aviso llevó a Murdoch a tomar una decisión que resultaría fatal: intentar esquivar el iceberg virando a babor y deteniendo los motores. Esto provocó que, debido a la inercia del barco, el hielo terminara golpeando y rasgando el casco por estribor, por debajo de la línea de flotación. En minutos, los compartimentos de seguridad comenzaron a llenarse a una gran velocidad, creando una inundación que resultó mortal para el barco. Hay que tener en cuenta que el acero con el que estaba construido el Titanic tenía una proporción demasiado alta de azufre y fósforo. Dicha combinación exponía al barco a mayor fragilidad en aguas heladas y provocó que los remaches saltaran con más facilidad. También uno de los pocos errores de diseño que se han identificado y que influyó de forma decisiva en la tragedia fue no tener en cuenta la escala del timón, demasiado pequeño para un barco de tal magnitud, y que el diseñador Thomas Andrews presionó al capitán para mantener la velocidad máxima de 42 kilómetros por hora para demostrar al mundo que el Titanic podía hacer viajes rápidos y, entre muchas comillas, seguros. Si tan solo el Titanic hubiera navegado a una velocidad inferior, esto se pudo haber evitado. El capitán Smith, avisado del incidente, ordenó al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, que viajaba a bordo, hacer una evaluación de los daños. Su veredicto fue que al barco le quedaban 2 horas escasas antes de hundirse. Smith dio entonces la orden de preparar la evacuación y de lanzar un SOS por telégrafo a todos los barcos que estuvieran lo bastante cercanos como para acudir al rescate de los pasajeros. Sin embargo, se tardó demasiado en dar la voz de alarma y comenzar con la evacuación. Según los especialistas, si el barco hubiera chocado de frente con el resultado de un gran impacto, todo el pasaje se habría despertado e inmediatamente habría tomado conciencia del peligro que corría. Desde el principio, Smith y Andrews fueron conscientes de que sería imposible evacuar a todos los pasajeros, puesto que solo había botes suficientes para embarcar a una cuarta parte de estos. Además, siguiendo la política vigente de mujeres y niños primero, no se llenaron los botes hasta su máxima capacidad. Más tarde se pidió con megáfonos a los botes que ya estaban en el agua que regresaran para poder embarcar a más pasajeros. Pero la mayoría no lo hicieron por miedo a ser engullidos por la fuerza de succión del barco al hundirse. De haberse llenado al completo todos los botes, se podrían haber salvado entre 300 y 400 personas más. El hundimiento del Titanic se precipitaba rápida e inexorablemente. Se dice que gran parte de los fallecidos decidieron perder la vida con honor y se quedaron en el barco hasta el último minuto, en donde los músicos amenizaban tal velada con sus piezas musicales para tratar de tranquilizar a los que aún estaban a bordo del barco. Al haberse inundado los compartimentos de proa, el barco se fue sumergiendo hacia adelante. Fue entonces cuando los más escépticos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. A las 2 de la mañana, con 05 minutos, se arrió el último.
y se desató el pánico a bordo. Pocos minutos después, la proa se hundió del todo, levantando la popa del barco y provocando que éste se partiera en dos antes de hundirse definitivamente. A las 2:20, el barco, casi insumergible, desapareció en las profundidades, junto con casi el 70% de las personas que estaban a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Cuando en la cubierta del Titanic todo era desesperación, dramatismo y lucha por sobrevivir, había quienes conocían en verdad que, de persistir esa situación, la mitad de los pasajeros y casi toda la tripulación perecería en las aguas heladas del Atlántico. Fue así como varios testigos vieron cómo con hachas les cortaban las manos a quienes quisieran trepar a los botes salvavidas, ya en el agua y con pasajeros para poder sobrevivir. Preocupados de que el abordaje intempestivo de quienes nadaban desesperados pudiera hundir las embarcaciones, los marineros que conducían las balsas debían amputar de un golpe las extremidades de quienes pretendiesen subirse. Alrededor de las 4 de la madrugada, el barco de la Cunard Line RMS Carpathia llegó al lugar del suceso. Logró rescatar a 705 pasajeros. El resto habían muerto ahogados o congelados debido a la glacial temperatura del agua. Más tarde llegó el SS Californian, un barco mercantil que tiene un controvertido papel en la historia. Se encontraba a solo 20 millas de distancia y habría podido llegar al rescate antes del hundimiento, pero el oficial de comunicaciones había desconectado el telégrafo debido al trato desagradable que había recibido por parte del telegrafista del Titanic poco antes del choque. El Californian se ocupó de recuperar cadáveres del agua. Se recuperaron poco más de 300 cuerpos, de los cuales más de 100 fueron devueltos al mar por su mal estado. Los restos del Titanic fueron localizados el 1 de septiembre de 1985 por una expedición del IFREMER, Instituto Francés de Investigación y Explotación Marina, y la Institución Oceanográfica de Woods Hole, a 3.821 metros de profundidad. El descubrimiento hizo resurgir el interés por el legendario barco y a lo largo de los años siguientes se enviaron varias misiones para recuperar unos 5.500 objetos del naufragio, desde efectos personales hasta partes de la nave. Por si fuera poco, la película con el mismo nombre que el barco, Titanic, de James Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, reavivó en 1997 la pasión por la historia del barco de los sueños. Aunque no es la primera ni la más fiel representación de lo que sucedió, sí se ha convertido en el referente cinematográfico más importante y uno de los principales motivos de la fama del Titanic en nuestros días, dando lugar a innumerables exposiciones y documentales a medida que se van conociendo mejor las causas que llevaron al desastre marítimo más famoso de todos los tiempos. Inclusive se podría hablar del submarino turístico Titán, pero eso sería para otro video. A causa de la corrosión provocada por el agua marina, el casco se encuentra en muy mal estado. Casi toda la madera ha desaparecido y el metal está oxidado. Intentar salvar un pecio de ese tamaño a tal profundidad es una tarea casi imposible y, eventualmente, el Titanic está condenado a desaparecer definitivamente. Si te ha gustado el video, deja tu me gusta y suscríbete. Activa la campana para que YouTube te avise cada que se publique un nuevo video. ¡Hasta la próxima!